Perfecto. En un primer momento, ¿vale? Imaginaros que nuestro agente va a ser un perro, ¿vale? Nuestro agente va a ser un perro. Y las skills van a ser habilidades, ¿vale? Pero ahora lo vais a entender muchísimo mejor con este vídeo que os he preparado para vosotros, ¿vale? He puesto la metáfora que yo he hecho en Google Notebook LM para si alguien quiere saber cómo he hecho este vídeo. Simplemente yo he cogido la metáfora que he creado para que lo entendáis muchísimo mejor solo vosotros, ¿vale? Sois las primeras personas que veis y entenderéis las skills de una forma súper fácil con esta metáfora, ¿vale? He creado un cuaderno de Notebook LM y he creado este vídeo, ¿vale? Entonces, ¿estáis preparados para verlo y entender qué son las skills? Venga. Os paso el link también por el chat por si alguien después lo quiere ver o así. Venga, lo vamos a ver y lo vamos a entender de una forma muy fácil. Vamos a desmontar una idea que suele dar muchos quebraderos de cabeza. Es hora de olvidar lo que se cree saber sobre programar agentes de inteligencia artificial, porque vamos a verlo desde una perspectiva que lo cambia todo. Y es que esta es la frase clave, la que lo pone todo en su sitio. Aquí no se trata de escribir código complejo, para nada. Se trata de enseñarle a un perro. Si esta idea se queda grabada, todo lo demás encaja solo. Muy importante, ¿vale? Enseñamos a un perro. Enseñamos a un perro. Bueno, pues lo primero es lo primero. Estamos entrenando, no programando. Vamos a construir ese modelo mental que hace que todo el proceso sea mucho más intuitivo y sobre todo que tenga lógica. El cambio de chip fundamental está aquí. No hay que pensar en lógica condicional, en bucles o en variables. No, hay que pensar en un animal que responde a estímulos y que sigue instrucciones directas. Es un cambio radical, sí, pero increíblemente útil. ¿Para qué? ¿Vale? De momento, muy fácil. Un animal que responde a nuestras instrucciones, ¿vale? Como si cuando nosotros le decimos algo a nuestro agente en Antigravity, aquí, en este apartado de aquí, como si se lo dijéramos a un perro, como si se lo dijéramos a un perro, ¿vale? Entonces, venga. Que este modelo funcione, claro, necesitamos conocer a los protagonistas de nuestra historia: el perro, la casa y las habitaciones. Súper importante, quedaros con estas tres claves: perro, casa y habitaciones. Primero, el perro. Este es nuestro agente de antigravity. Y es crucial entender esto. No razona como una persona. No tiene intenciones ocultas ni una inteligencia superior. Su única cualidad, su superpoder, es la obediencia absoluta. Sigue las reglas al pie de la letra. Ni más ni menos. Entonces, ¿qué hace? Bien. De momento lo entendemos. Un perro, como dice aquí, es el agente, ¿vale? Que va a obedecer nuestras reglas. Absoluta. Sigue las reglas al pie de la letra. Ni más ni menos. Entonces, ¿qué hace exactamente este perro? Pues, a ver, primero, huele el input, lo que le pedimos. Después sigue las normas que se encuentra por el camino. Entra en las habitaciones correctas y, ojo, esto es muy importante, puede mezclar los comportamientos de varias habitaciones a la vez. No deduce, solo asocia olores con acciones. La casa es el entorno completo, es decir, todo el proyecto de Antigravity. Es el mundo, el universo limitado en el que nuestro perro vive y se mueve. Todo lo que pasa, pasa dentro de los muros de esta casa. Y dentro de la casa, pues... Bien, se entiende, ¿no? Nuestra casa va a ser todo el proyecto de Antigravity, toda nuestra carpeta general, ¿vale? Cuando nosotros ahora hemos abierto una carpeta aquí que se llama app de prueba, va a ser toda nuestra carpeta general. Esto va a ser nuestra casa. Entonces vamos a tener este perro que va a ir entrando a las diferentes habitaciones. Limitado en el que nuestro perro vive y se mueve. Todo lo que pasa, pasa dentro de los muros de esta casa. Y dentro de la casa, pues, hay habitaciones. ¿Qué son? Simplemente las carpetas de skills. Cada habitación tiene un propósito único, muy específico. Una puede ser para explicar algo de forma sencilla, otra para escribir un post para un blog. Son como salas de entrenamiento para tareas concretas. Y aquí llega una de las... ¿Vale? Esto es muy importante, lo vamos a volver a ver. Limitado, en el que nuestro perro vive y se mueve. Todo lo que pasa, pasa dentro de los muros de esta casa. Y dentro de la casa, pues, hay habitaciones. ¿Qué son? Simplemente las carpetas de skills. Cada habitación tiene un propósito único, muy específico. Una puede ser para explicar algo de forma sencilla, otra para escribir un post para un blog.
Son como salas de entrenamiento para tareas concretas. Muy importante, ¿vale? Cada habitación va a ser una skill. Cada habitación va a ser una skill. Y estas skills van a ser muy parecidos, para que lo entendáis, muy parecidos a los agentes GPT o a los gems. Son skills que nos permiten realizar tareas específicas, ¿vale? Por ejemplo, una skill podría ser: escríbeme todo lo que sabes paso a paso. Otra skill podría ser: convierte este documento al francés. Otra skill podría ser: crea buenos posts para LinkedIn, ¿vale? Y las skills, digamos, tienen una estructura clara que vamos a ver después, ¿vale? De momento, ¿cómo se está entendiendo la metáfora? ¿Cómo se está entendiendo la metáfora? ¿Bien? ¿Seguro? Sigamos. Y aquí llega una de las reglas de oro. Son como explicar algo de forma sencilla, otra para escribir un post para un blog. Son como salas de entrenamiento para tareas concretas. Y aquí llega una de las reglas de oro. El perro no se pone a pasear por toda la casa sin rumbo. Para nada. Es selectivo. Solo entra en aquellas habitaciones que le huelen a algo relevante para la tarea que tiene entre manos. Y Súper importante esto. Súper importante. Y con esto lo has entendido. Cuando nosotros le metemos un input, cuando nosotros le metemos un prompt, él mismo, el perro, por el olor del input, por el olor del prompt, va a saber a qué habitaciones entrar y a qué habitaciones no entrar. Si tengo 3 habitaciones y la primera habitación es: explica esto paso a paso. La segunda habitación es: crea una cita para mi Google Calendar. Y la tercera aplicación es: escribe todo en francés. Y yo en el prompt le digo: quiero tener una reunión a las 4. ¿A qué puerta creéis que va a entrar el perro? El perro va a ser suficientemente inteligente por el olor de ser autónomo y él poder decidir a qué puerta va a entrar, qué skill va a utilizar. ¿Se entiende? El perro, según nuestro prompt, va a decidir qué skill de las que tenemos creadas va a utilizar, en qué habitación va a entrar. ¿Se entiende esto? Es muy difícil de entenderlo, pero con esto es muy fácil. ¿Sí? Venga, vamos, seguimos. el perro no se pone a pasear por toda la casa sin rumbo. Para nada. Es selectivo. Solo entra en aquellas habitaciones que le huelen a algo relevante para la tarea que tiene entre manos. Y esto nos lleva, claro, al concepto del olor. Venga, vamos a meternos de lleno en esto porque aquí reside toda la lógica del sistema. ¿Cómo decide el perro a qué habitación entrar? Pues eso, siguiendo el olor. El olor no es más que el input, las palabras que escribimos en el chat. Si escribimos explica que es una API, eso desprende un olor a explicador. Si pedimos crea... Explicador es una de las skills que podemos tener, ¿no? Un explicador. ¿Recordáis el gem de IA para niños? Que lo que hacía es pasar de un concepto complejo a un concepto fácil. Este puede ser una skill. Entonces, fijaros. El olor no es más que el input, las palabras que escribimos en el chat. Si escribimos explica que es una API, eso desprende un olor a explicador. Si pedimos crea un post sobre inteligencia artificial, pues huele a post. El olor es la pista, el rastro que guía al perro. Muy bien, el perro ha seguido el olor y ha entrado en una habitación. ¿Y ahora qué? Una vez dentro, ¿cómo sabe exactamente lo que tiene que hacer? Pues aquí es donde la cosa se divide en 2 elementos que son distintos, pero que van de la mano. Y aquí es donde se aclara la confusión más habitual. Hay 2 tipos de indicaciones. En la puerta de la habitación hay un cartel, que es el trigger, y que le dice cuándo tiene que entrar. Muy importante, aquí, en la puerta de la habitación hay una indicación, que es el trigger, que es el disparador. Fijaros cómo esto se está volviendo interesante, porque estamos empezando a mezclar los agentes de inteligencia artificial con las automatizaciones. Bien, por eso se está volviendo tan interesante. Volvemos a repetirlo. Y aquí es donde se aclara al perro. Una vez dentro, ¿Cómo sabe el perro en qué hacer en cada habitación?
¿cómo sabe exactamente lo que tiene que hacer? Pues aquí es donde la cosa se divide en dos elementos que son distintos, pero que van de la mano. Y aquí es donde se aclara la confusión más habitual. Hay dos tipos de indicaciones. En la puerta de la habitación hay un cartel, que es el trigger, y que le dice cuándo tiene que entrar. Y una vez dentro, hay una nota en la... El trigger, cuándo tiene que entrar, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de agendar una cita en Google Calendar, el trigger podría ser cuando la persona o el input de la persona sea algo relacionado con Google Calendar, digamos, agenda una cita, ¿no? Esto podría ser un trigger. la pared las instrucciones que le dice cómo debe conectar a mano. Y aquí es donde se aclara la confusión más habitual. Hay dos tipos de indicaciones. En la puerta de la habitación hay un cartel, que es el trigger, y que le dice cuándo tiene que entrar. Y una vez dentro, hay una nota en la pared, las instrucciones, que le dice cómo debe comportarse. Por lo tanto, el punto crucial, y esto hay que grabárselo a fuego, es este. Se puede tener la habitación más increíble del mundo, con las instrucciones más perfectas, pero si no hay un cartel claro en la puerta que le diga al perro cuándo entrar, esa habitación es invisible para él. Nunca la usará. El trigger es sencillamente indispensable. Aquí es donde nuestro modelo mental se vuelve realmente potente. Un perro que solo entra en una habitación es útil, claro, pero uno que puede visitar varias y combinar lo que aprende en cada una, eso ya es otro nivel. A ver, pongamos un ejemplo. Le pedimos, quiero comprobar cómo explica esto. Quiero comprobar cómo explica esto, ¿no? Entonces, el perro huele el input, entra en una skill, por ejemplo, esto es un ejemplo de skill que es el skill control, entra en otra skill que es el explicador y nos da un resultado. El perro huele dos cosas, comprobar y explica. El primer olor lo lleva a la habitación control visible. El segundo... Estas habitaciones vosotros las vais a poder crear vosotros mismos, ¿vale? Las vais a poder crear vosotros mismos. Las skills las vais a poder crear vosotros mismos. Son como los gems, que vais a poder crear tantas como queráis. A la habitación explicador simple. Y no elige una u otra, ¿no? Entra en las dos, lee las notas que hay en ambas paredes y fusiona esas instrucciones para su comportamiento final. Y esta es la conclusión fundamental. Las habilidades, o sea, las habitaciones, son aditivas. El comportamiento final es el resultado de la suma de todas las reglas de todas las habitaciones que ha visitado. No compiten entre ellas, colaboran. Bueno, ahora que ya hemos visto cómo funciona todo por dentro, hablemos del resultado final y de cómo nuestro modelo de perro, casa y habitaciones nos ayuda a entender y, sobre todo, a solucionar los problemas más frecuentes. El output, ese archivo que se genera como postcontent.md, no es la skill en sí, es el plato final que ha cocinado el perro. Las skills son las recetas que ha seguido, pero lo que vemos es el resultado de su trabajo. Distinguir entre la receta y el plato es absolutamente clave. Y esta tabla lo explica todo de maravilla, porque resuelve los errores típicos con nuestro modelo. Si una skill no se usa, Podéis hacer una captura si queréis a esta tabla. es porque el cartel de la puerta, el trigger, estaba mal. Si no está claro si se usó, no hay que buscar un log técnico, hay que observar el comportamiento final del perro. Y si hace algo que no debería, es porque ninguna norma se lo prohibía. El perro solo hace lo que se le dice y nunca hace lo que no se le prohíbe. Para terminar, vamos a recapitular todo lo aprendido y a resumirlo en la idea más importante de todas, la que debe quedar bien clara. Después de esta explicación, ya se han asimilado conceptos que en realidad son bastante avanzados. Ya se entiende cómo crear estas habitaciones, cómo escribir las normas en la pared, cómo poner los carteles correctos en la puerta y, lo más importante, cómo el perro combina todo esto para producir un resultado. Y con esto volvemos al principio. Pero ahora esta frase tiene un significado mucho más profundo, ¿verdad? No se está luchando con un sistema complejo e impredecible. Se están dando instrucciones claras a un agente que es simplemente obediente. Y esa es la verdad. Una vez que este modelo mental hace clic, los problemas dejan de ser misterios y se convierten en puzzles lógicos que tienen soluciones claras. Ya no se trata de adivinar, se trata de entrenar. Genial, 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 genial.